Está grabando. Y listo. Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos empezado la semana anterior, pero voy a aprender un poco la porque si no voy a tener la mitad del procedimiento. No. Al revés. No, porque si no se duerme pues, y tengo poco. Esta sala debe estar llena. Lo que falta son los que tienen rojo. No, si eso lo sé. Y se nota. Ya nos quedan todos casados. Sí, eso lo tengo de ser, bueno, a los que veo en la sala después puede ser que le tenga más piedad. Un poco de consideración. ¿Y esta hora? Estamos dejando la lección. ¿Verdad que tenían que decir algo del sacrificio humano? Sí. Ya, no sé por qué se ve todo aplastado. Lo último que habíamos alcanzado a ver era que se generaba la contracción muscular, ¿se acuerdan? Y para eso le pedí a dos personas que vinieran acá y les tiré para adelante y daba los cigarros, ¿no? Y en verdad eso no era necesario hacerlo, pero lo hice solamente porque quería burlarme de algo. Gracias. Recuerden que para que se genere el fenómeno de la contracción muscular, se tiene que quitar el bloqueo que hay en la zona entre la actina y la miosina, ¿se acuerdan? El bloqueo que estaba dado por la presencia de la tropomiosina en ese lugar y que estaba, ¿cierto?, comandado por la acción de las 3 tropolinas que se encontraban arriba. Para que las tropolinas se abrieran, se necesitaba de una molécula. ¿Qué molécula era la que se necesitaba? El calcio. Ese calcio es importante para que se genere la contracción muscular y como ustedes saben por biología celular, pausa. Ustedes saben que el calcio es importantísimo para generar movimientos dentro de la célula y normalmente se encuentra muy bajo en el citoplasma, por lo que si queremos hacer contracción muscular tenemos que de alguna forma aumentar el calcio dentro de la célula. Y lo otro que saben ustedes que también se requiere para generar contracción muscular es el ATP, pero no para la contracción, sino mismo para la relajación del músculo después del proceso de la contracción muscular. Este ATP es importante porque tenemos que obtenerlo de alguna fuente energética. En esta clase, en el principio de esta clase, lo que vamos a ver es cómo se obtiene el calcio para la contracción muscular y de dónde se obtienen las fuentes de ATP para la generación de ejercicio. Y les va a aclarar un poco más la idea de por qué cuando uno va al gimnasio no baja de peso nunca. ¿Ya? Una de las cosas que no habíamos visto era precisamente el rol que tenían los neurotransmisores sobre la célula muscular. Ustedes tienen que imaginarse que todo esto es la múscula, ¿cierto?, del cuerpo. Y en esta zona, aunque uno tiene un músculo gigante, ¿cierto?, que forma parte de alguna zona o el perro, ¿cierto?, lo que sea, no es todo el músculo el que recibe inervación de las neuronas motoras, sino que son parte del músculo las que tienen la inervación. Imagínense, ¿cierto?, que esta es la patita, ¿cierto?, y que este es el músculo, ¿sí? Las zonas específicas de la fibra muscular que va a recibir inervación nerviosa, no es todo el músculo, ¿cierto?, reciben el nombre de placa motora. En la placa motora se va a liberar un solo neurotransmisor. El neurotransmisor que se libera en la placa motora siempre es acetilcolina. Van a ver que voy a empezar a usar todos mis colores porque para eso me los pongo. ¿Ya? La acetilcolina, como ustedes saben, se libera entonces a partir de los botones sinápticos. Esta acetilcolina sale del botón sináptico de la motoneurona inferior y cae en el espacio sináptico que queda justo en la placa motora. Y va a tomar contacto con la membrana plasmática del músculo y unirse a un receptor específico de acetilcolina que se llama receptor nicotínico, o también llamado receptor ionotrópico. El receptor nicotínico de acetilcolina es un receptor que al activarse provoca entrada masiva de sodio.
Por lo tanto, cuando la acetilcolina se une al receptor, se abre el receptor, entra sodio en gran cantidad y el potencial de la membrana del músculo cambia de menos 70 milivolts en el reposo a más 75. Tiene una depolarización muy intensa. Sube mucho su potencial de la membrana. ¿Ok? Si esta acetilcolina obviamente se queda constantemente en el interior del músculo, o sea, no en el interior, sino más bien en el espacio que queda entre la placa motora, ¿cierto? Va a estar constantemente estimulando los receptores. Y por lo tanto va a estar constantemente generando la estimulación de la contracción muscular. Si estuviera todo el rato contraído, ¿cierto? El músculo no tendría cómo relajarse y se quedarían tiesos como un tronco, ¿cierto? En ese caso, para que la acetilcolina no se quede en esa zona, necesitamos eliminarla rápidamente del espacio que queda en la placa motora y para eso se usa una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa rompe la acetilcolina y así la elimina, para que no permanezca ahí constantemente durante la fase de contracción, ¿ya? Si eso llegase a pasar y la acetilcolina se quedara ahí constantemente en esa zona, se generaría un fenómeno que se llama distonía. La distonía es una patología, es una contracción muscular constante que no se evita, ¿cierto? Que no puede, y que impide a los animales, ¿cierto?, generar movimiento. Si ocurre en el tracto respiratorio, ¿cierto?, los músculos intercostales, el animal se nos muere por una distonía, porque ya no va a poder respirar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, ¿han escuchado el Botox? Sí. Lo que muchos quieren para la etapa adelantada de la vida, ¿cierto? La toxina botulínica lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina en la placa motora. Si la acetilcolina no se puede liberar, no se puede generar contracción muscular. Y de esa forma el músculo queda siempre relajado, así como distendido. Y cuando dice, ponte feliz, ponte triste, ¿cierto? Ríete. Y está igual. ¿Cierto? Porque no puede moverse ni contraer esos músculos. ¿Bien? En la siguiente diapo, no pesquen lo que está en la diapo, sino que pesquenme a mí. Porque lo primero que tengo que explicarles es una cosa histológica que no sé si se acuerdan. El músculo esquelético es un músculo que suele tener una estructura como un tubo, ¿cierto? Esta célula esquelética contiene invaginaciones hacia el interior con forma de tubito, ¿ya? No es que la atraviesen completa, sino que si uno la viera sería como un tubito que va hacia el interior, ¿sí? Esos tubitos tienen como objetivo acercar, ¿cierto?, los neurotransmisores al interior de la célula muscular para poder generar la contracción muscular. Fíjense que cuando llega la acetilcolina a la célula, hagamos como un zoom a esta zona, allí, lo que vamos a ver es algo así. ¿Sí? Aquí vamos a tener en este lugar los receptores de acetilcolina. Al unirse la acetilcolina ingresa sodio y el potencial se vuelve a más 75 milivolts. ¿Estamos bien ahí? Pegado a esta zona de la membrana plasmática, nosotros vamos a tener el retículo endoplasmático de la célula muscular como asociada a esta zona donde se encuentran estos tubos o invaginaciones en el interior. Estos tubos reciben el nombre de túbulos T, porque si uno los mira forman una T, ¿ya? Esto entonces es el retículo endoplasmático, este es el túbulo T, esta es la membrana plasmática de color rojo. ¿Vamos? Ya. Entonces, cuando llega este sodio, ingresa este sodio y se genera el aumento del más 75 milivolts, estos más 75 se comienzan a propagar hacia el interior de la célula muscular. Y en el interior de la célula muscular ustedes van a encontrar dos proteínas. Una que está literalmente unida a la membrana plasmática, a la que le vamos a llamar receptor de DHP, o también llamado receptor de dihidropiridina. ¿Ya? Y una proteína bajo el receptor de dihidropiridina que se llama
receptor o canal RIR. RIR, ¿ya? Que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, dependiendo del músculo que estemos hablando. En este caso es el 2, ¿ya? Este receptor de dihidropiridina bloquea el sitio de apertura del RIR. El RIR es un canal, por lo tanto, cuando está abierto permite que se mueva algo. Cuando está cerrado, impide que se mueva algo. Pero el receptor de dihidropiridina tiene una colita que justo la coloca en el interior del receptor de RIR, impidiendo su apertura. ¿Se entiende? O sea, tengo un receptor de hidropiridina aquí, que tiene una cola aquí, y aquí está el canal RIR que quiere abrirse, pero no puede porque esa pelota está impidiendo el paso de cualquier cosa a través de ella. ¿Se entiende? Este receptor de dihidropiridina es sensible al voltaje. Eso quiere decir que cuando llega a los más 75 milivolts, estos se activan al receptor de dihidropiridina y este quita el bloqueo. Entonces esto sale y ahora el canal queda abierto. Al quedar abierto, lo que hay en el interior del retículo endoplasmático ahora puede salir hacia el citoplasma. Y si se acuerdan de biología, saben también que el retículo endoplasmático es el principal reservorio de calcio de la célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que está saliendo realmente? Calcio. ¿Y ese calcio dónde se va a usar? En el fenómeno de la contracción muscular, para desbloquear, ¿cierto?, el sitio de unión de actina y miosina. Eso es lo mismo que sale ahí en la dieta. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Nos vamos a la fuente energética. Las fuentes energéticas son a todos aquellos mecanismos, ¿cierto?, por los cuales se va a conseguir la energía para generar la contracción muscular. Y esto es importante porque la energía, ¿cierto?, en los sistemas biológicos se obtiene a partir de una molécula que se llama ATP. Y el ATP proviene de la respiración de las células, ¿cierto?, o la degradación de algunos nutrientes. Los principales nutrientes utilizados para la generación de energía para la actividad física son los hidratos de carbono, ¿cierto?, como la glucosa, la galactosa y todas esas cosas. Y en segunda medida, las grasas. Y viene en segunda medida, ¿ya?, que serían otros de los nutrientes que se obtienen para la generación, o sea, que se requieren para la generación de energía. Como todo proceso de transformación, fíjense que si uno tiene un tipo de energía almacenada en una parte, un tipo de energía como la energía eléctrica, vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí una máquina, ¿cierto?, con su teclado, y aquí tiene el vaso de la juguera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Ustedes conectan la juguera con su cable a la corriente, ¿cierto? Eso genera paso de energía eléctrica, ¿sí?, que viene en la electricidad, y transforma esta energía eléctrica dentro de la juguera en energía mecánica que mueve la juguera. ¿Sí? Cuando yo transformo una energía de un tipo en otro tipo, generalmente se pierde algo de la energía en un tipo de energía que no puede ser utilizado, que es energía calórica. Se pierde calor. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes prenden la juguera y la conectan a la electricidad y se ponen a hacer, ¿cierto?, y vuelve loco a toda la casa, después cuando toca la juguera está calentita, ¿cierto? Y eso es porque parte de la energía eléctrica se transformó en energía mecánica, pero parte de ella también se perdió en forma de energía calórica. Cada vez que se hace una transformación de energía de un tipo en otro, se va a liberar calor. Y en los procesos de la generación de ATP, la energía contenida en los enlaces, que se llama energía química, va a ser utilizada para la generación de movimiento, o sea, la transformación va a ser en energía mecánica. ¿Sí? Como esto fue una transformación de un tipo de energía en otra, también se generó ¿qué? Calor. Y esa es la razón por la cual cuando uno mueve mucho la cuerpa, ¿cierto?, se genera calor en la cuerpa. ¿Estamos?
Sí. y se tiene que eliminar el calor desde alguna forma o mecanismo. Ya. Antes de que lean esa diapositiva, que es la más horrible del planeta, necesito explicarles algo que los va a desmoralizar un poquitito. No. ¿Ah? Como siempre, tengo que destruir su concepción del universo. Fíjense que cuando se trata de hacer algún tipo de actividad física, sea cualquier otro movimiento, ¿sí? Van a existir tres fuentes de energía. La primera energía se llama el sistema de energía anaeróbico. ¿Qué significa anaeróbico? ¿Tiene oxígeno? Sin oxígeno. O sea, sin oxígeno. Aláctico. O sea, sin la generación de ¿qué? Ácido láctico. Sin ácido láctico. Este sistema también se le conoce como el sistema de los fosfágenos. Es lo que está en la diapositiva. Sí. ¿Ya? Es curioso este sistema, porque este sistema está dividido en dos partes. Una parte que es el ATP contenido en las células, y la otra va a ser la resíntesis o reciclaje del ATP. ¿Ya? Está dividido en dos. ¿Ya? Entonces yo voy a ser la persona que va a hacer actividad física. ¿Ven aquí sentado? Me paré, se movió mi gastrocnemia, ¿cierto? Se consumió todo mi ATP. Y aunque ustedes no lo crean, es cierto. El ATP contenido en el interior de una célula muscular solo dura 1 segundo de actividad física. Solo 1 segundo. O sea que ustedes pueden literalmente decir que cuando se les dice en su casa, levántate. ¡Ah, ya se me acabó el ATP! ¿Cierto? Porque dura realmente 1 solo segundo. ¿Ya? Ahora todo tiene sentido en nuestra vida, ¿cierto? Sí. El primer segundo entonces está dado por el sistema del ATP. Y el sistema del reciclaje del ATP, que lo vamos a explicar más en esta diapositiva, pero después de que explique todo esto, va a aportar 2 segundos más de actividad física. O sea que en total, el sistema anaeróbico láctico de los fosfágenos le va a entregar energía a un animal, o a usted mismo, para realizar una actividad física que dure ¿cuántos? 3 segundos. Wow. 3 segundos pueden determinar la vida o la muerte de un animal. ¿Qué hace un animal en 3 segundos si tiene que defenderse? Muerde. De hecho, un perro muerde muy rápido, ¿cierto? Sí. El mordisco con toda su fuerza es una mandíbula así horrible, un poder poderoso, destruye lo que sea, destruye lo que sea, y después de eso el perro queda flácido, ¿cierto? Y ya no tiene más energía. Le sirve el perro para defenderse frente a una agresión, le sirve el perro para arrancar si lo están atacando, ¿cierto? Y los primeros 3 segundos puede salir disparado, ¿cierto? Sí. Y después empieza a bajar un poco el ritmo, porque se le acabó la energía. Sí. Ustedes, como seres humanos, lo pueden explicar de una forma. Este es el sistema especializado en aquellos deportistas que van a los Juegos Olímpicos, hacen un levantamiento de pesas, suben la pesa, llegan arriba, en 3 segundos, ¿cierto? Y cuando están arriba empiezan Sí. y se cae la pesa, ¿cierto? Sí. No les dura nada. 3 segundos arriba de la pesa. Sistema de los fosfágenos. ¿Sí? Cuando termina el sistema de los fosfágenos, se echa a andar el segundo sistema. El sistema de energía anaeróbico, o sea, sin oxígeno, ¿cierto? Pero esta vez láctico. O sea que produce ácido láctico. Este sistema también se le conoce como la glucólisis anaeróbica. Si el sistema de la glucólisis anaeróbica fuera el sistema de energía que ustedes utilizan para vivir, créanme
que duraría aproximadamente de 3 segundos a 2 minutos. En 2 minutos se le acabaría toda la energía contenida o disponible, ¿cierto?, para la actividad física. Después de 2 minutos de hacer cualquier cosa anaeróbica misma, ustedes ya están sin energía anaeróbica. Ya este sistema no es muy útil, pero sí puede entregar energía explosiva, ¿cierto?, para que un animal pueda correr durante 2 minutos y defenderse también de un agente. Es menor que la cantidad de energía que te va a entregar este, porque este involucra síntesis de energía, es más lento, pero sí va a conferir energía suficiente para que el animal pueda defenderse y arrancar, ¿cierto? Después de que el sistema anaeróbico láctico ya se utilizó, se echó a mandar también lo que se conoce como el sistema de energía aeróbico aláctico, ¿sí?, que sería también conocido como la glucólisis aeróbica o la respiración celular. Pero eso es un error técnico, ¿ya? Porque en realidad el sistema aeróbico está formado por 3 sistemas pequeños. El primer sistema va a ser la glucólisis anaeróbica, o sea, aeróbica. La glucólisis aeróbica va a entregar energía a través de la glucosa disponible en la circulación, o en el hígado, o en los músculos de los animales, para hacer aproximadamente 45 minutos de actividad física continua de alta exigencia, o sea, un ejercicio de mucha intensidad, pero durante 45 minutos. ¿Estamos claros? Después de esos 45 minutos, se echa mano al segundo sistema aeróbico que se llama la beta-oxidación. ¿Me suena? Bioquímica. Y la beta-oxidación toma los lípidos o grasas circulantes, ¿cierto? Las moviliza y las transforma en ATP. Este sistema va a entregar energía desde los 45 minutos en adelante hasta aproximadamente 2 horas de actividad física intensa. Después que termina la beta-oxidación va a comenzar la gluconeogénesis. La gluconeogénesis utiliza otros nutrientes para transformarlos en glucosa y entregar energía disponible. Principalmente lo que les queda por utilizar, porque ya se quemó la grasa y se quemó la glucosa, serían los aminoácidos. Los aminoácidos para entregar energía suficiente para transformarse en glucosa y en ATP para hacer una actividad física que va desde las 2 horas o más. ¿Cuál es la gracia y cuál es la no gracia de todo esto? Fíjense que para que ustedes comiencen a quemar grasa, recién se va a comenzar a movilizar grasa en su cuerpo después de 45 minutos de actividad continua e intensa en un gimnasio. ¿Sí? O sea que si tú haces ejercicio antes de esos 45 minutos y estás tratando de bajar de peso, no vas a bajar. Solamente vas a quemar la glucosa disponible que anda circulando por tu cuerpo. ¿Ya? Y te va a dar hambre porque te va a bajar la glicemia y vas a comer como cerdo así un medio churrasco gigante con un helado de este poder de ser toda terminante. ¿Ya? ¿Ustedes se han dado cuenta que las señoras que se van a hacer zumba por ahí están bailando en la clase de gimnasio y dicen, oh, como que no he bajado, y ustedes las ven y siguen igual? Después de 2 años de estar haciendo zumba, siguen exactamente igual que antes. ¿Por qué? Porque normalmente las clases de zumba no duran más que 45 minutos, duran 1 hora, pero entre las pausas, ¿cierto? Y que se ponen a conversar, y que cambian la canción, y que está acá, y que le cuentan que el marido la dejó, y que está mal, ¿cierto? Y todas esas cosas. Son 45 minutos de actividad física, o sea, por lo tanto no quemaron ninguna grasa. Si queremos bajar de peso o queremos hacer cualquier cosa, tenemos que entender entonces que lo que hay que hacer es superar los 45 minutos de umbral y entrar en el umbral de la beta-oxidación. Y para eso lo más recomendado es llegar al gimnasio y ponerse a hacer unos 30 minutos de bicicleta antes de hacer una actividad física. ¿Qué son esos? Yo he visto gimnasios que te ponen como cosas. De electricidad, no sé. Es solamente que te están haciendo la flojera de tú pensar
cómo mover tu músculo, sino que tu músculo ya está siendo contraído por alguna forma exógena. Sirve eso. O sea, va a servir, obviamente, pero es estimular eléctricamente un tu hombre que músculo. vale a 3 horas. Sí, algo así. Porque te están obligando a moverte, pero igual te cansas, igual te fatigas, igual te duelen los músculos entonces. ¿Estamos? Profe, eso de la última etapa es lo del ciclo de Castillo. ¿Esa Sí. lo tiene? El ciclo de Castillo. Y esta es la explicación por la cual todos aquellos deportistas o animales que hacen actividades físicas continuas, ¿cierto?, terminan disminuyendo su masa muscular. Cuando un animal no tiene cómo comer azúcares ni glucosa, ¿cierto?, el animal entra en un estado que se llama caquexia y comienza a adelgazarse absolutamente todo en su cuerpo. Y eso es porque al no tener estas fuentes de energía no las puede utilizar y la única disponible es la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Entonces comienza a destruir su propio músculo para poder producir ATP, para poder generar más actividad física. Y eso explica por qué entonces bajan de peso. En el caso de las vacas lecheras, por ejemplo, las vacas lecheras destinan la glucosa para la transformación, la generación de galactosa y lactosa en la leche, y al mismo tiempo destinan los lípidos para formar parte de los constituyentes de la leche. ¿Y qué les queda a las pobres vacas para utilizar como fuente energética? Exclusivamente sus proteínas. Por eso que las vacas lecheras terminan siendo huesudas y flacuchas, ¿cierto? A pesar de que tienen así una glándula mamaria, ¿cierto? Gigante. ¿Ya? Y también eso explica por qué los corredores de maratón, que suelen correr 3 horas, ¿cierto?, son tan flacos. Si usted lo ve, ¿cierto?, parecen un palillo corriendo así. Y no es porque lo hayan hecho adelgazar hasta ese tamaño, sino que en verdad es porque ya queman todos sus propios músculos para poder terminar el ejercicio. ¿Ya? Con eso estamos bien. Empezamos entonces a hablar del sistema de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos va a utilizar el ATP disponible, pero cualquier molécula parecida al ATP también puede ser utilizada. ADP, GTP, AMP, UTP, CTP y todo lo que termina en TP, o en TP, o en MP. Todas estas cosas duran aproximadamente un segundo. Después de que termina este segundo, comienza el sistema del reciclaje del ATP, que también se le va a llamar el sistema de la creatina-fosfocreatina. En el sistema de la creatina-fosfocreatina, simplemente cuando una persona está echada, así como ustedes en su silla, la creatina, que es una proteína presente en el músculo, pero que también está en el cerebro, en el cucharón y en el músculo esquelético, ¿sí?, va a ser transformada. En realidad no se va a transformar, sino que simplemente va a tomar una molécula de ATP en reposo, dígame. ¿La creatina es lo mismo que la creatina? No, no es la misma. ¿Qué dice creatina y qué dice creatina? Ay, me equivoqué. Ay, sí, perdón. La creatina, sí, perdón. La creatina toma una molécula de ATP que me adelanté a todos mis pensamientos. Tenía que hablar de eso después, pero todavía no. ¿Ya? La creatina toma una molécula de ATP y va a quitarle un fosfato, se va a transformar en adenosina difosfato, ¿cierto? Y esta va a adquirir el fosfato, o sea que se llama fosfocreatina. Y así se va a empezar a acumular después de una actividad física. O sea que después de que alguien se deja de mover o un animal se deja de mover, sigue quemando ATP, porque la creatina está tratando de restaurar los niveles de fosfocreatina para la siguiente actividad física. ¿Sí? Cuando llega la actividad física se agota todo el ATP y por lo tanto quedan muchas moléculas de ADP. Ese ADP va a ser tomado juntado, ¿cierto?, con la fosfocreatina y se le va a transferir nuevamente el fosfato a la molécula de ATP para que ahora tenga 3 fosfatos y se pueda utilizar como fuente de energía. ¿Sí? La enzima que cataliza esta reacción se llama CK o creatinquinasa. Ay, ¿por qué me pasa el nombre de la enzima, profesor? ¿Qué le importa? Porque la CK es una enzima crucial en el perfil bioquímico. ¿Han escuchado el perfil bioquímico, cierto? Un ensayo de diagnóstico que nos permite diferenciar dónde se encuentra la lesión en nuestros animales. La CK es una enzima importante del perfil bioquímico. Por lo tanto, cuando la CK aumenta, indican daño en los tejidos donde se puede encontrar la creatinquinasa. Y si se acuerdan, este sistema, ¿dónde se podía encontrar?
en el cerebro, en el corazón y en el músculo. O sea que si yo tengo un animal con un daño cerebral, como por ejemplo una meningitis que encima le podría aumentar en la sangre, se cae. Si el animal tuvo una polimiositis, o sea, una destrucción del músculo que encima va a aumentar, y si tuvo un infarto agudo del miocardio, se cae. Listo. Pasamos al siguiente sistema, el de la glucólisis anaeróbica o láctica. Como yo sé que... No, cállate. Dime. ¿Corazón, cerebro? Y músculo esquelético. Gracias. Como yo sé que esto se lo pasaron en bioquímica, a mí no me importa pasarle la glucólisis ni la ciclo de Krebs, ninguna de esas tonteras. Así que me la salté todas. Lo único que me importa es que la glucosa circulante va a entrar a la célula muscular a través de un transportador. Ese transportador se llama GLUT4 y eso es sumamente importante. GLUT4. El GLUT4, ¿por qué es tan importante? Porque es el transportador de glucosa que responde a la insulina. O sea, la insulina, que es una hormona que todo el mundo ya conoce, ¿cierto? Porque el que la nombra hasta en la sopa, es una enzima hipoglicemiante, o sea que reduce la glicemia. No fui yo. ¿Cómo hace eso la insulina? Moviendo el GLUT4 a la membrana plasmática. De esta forma hace que los músculos capturen la glucosa que se consumió y se reduzcan los niveles de glucosa sanguínea. Ese es el efecto de la insulina. Mover el GLUT4. ¿Ustedes han escuchado a la gente que tiene diabetes de tipo 2? ¿Alguien tiene insulinoresistencia aquí en esta sala? ¿No? ¿Usted? Ya, la gente que tiene diabetes de tipo 2 o resistencia a la insulina se debe principalmente a una falla en el efecto de la insulina para mover el GLUT4. O sea, el GLUT4 no se mueve la membrana plasmática a pesar de que haya insulina. A diferencia de los diabéticos de tipo 1. ¿Qué tiene la diabetes tipo 1? Que no producen insulina. No producen insulina. O sea, la diabetes tipo 1 no hay insulina, entonces el GLUT4 no se mueve. ¿Estamos claros? En la diabetes tipo 2 hay insulina, pero la insulina no permite que el GLUT4 se mueva. O sea que la falla, ¿dónde está realmente? En el transporte del GLUT4. ¿Ya? Y así es como tenemos que ver la enfermedad. ¿Han escuchado un fármaco que se llama metformina? Sí. ¿Sí? La metformina mueve el GLUT4 a la membrana plasmática. ¿Qué otra cosa mueve la membrana plasmática del GLUT4? El ejercicio. Por eso que los médicos te dicen, cuando estás subiendo de peso, haz ejercicio y toma metformina. Porque eso te baja la glicemia. ¿Sí? Ya. Listo, ¿estamos bien ahí? La glucosa entra al interior de la célula muscular, se rompe el piruvato, y como aquí ya no hay oxígeno, el piruvato no se puede ir a la mitocondria. Entonces, ¿qué se hace con el piruvato? Se transforma en dos moléculas de ácido láctico. Este ácido láctico, si se acuerdan ustedes de la clase de las primeras clases de homeostasis, se puede transformar en una forma de ácido láctico o lactato, ¿cierto? Y una forma N, ácido láctico. ¿Se acuerdan? La forma D es una forma que puede ser retransformada en glucosa. Y la forma L se acumula, generando acidosis metabólica. ¿Sí? La acidosis metabólica es la responsable de la generación de la fatiga muscular. ¿Ok? Sí. Vamos a hacer la glucólisis aeróbica u oxidativa. En este caso es todo igual, salvo que ahora sí hay oxígeno. Entonces, como hay oxígeno, se va al ciclo de Krebs, que a nadie le importa, se produce nada que a nadie le importa, y se terminan generando 36 moléculas de ATP. En la glucólisis anaeróbica, por cada glucosa se generan solo 2 moléculas de ATP. En la glucólisis aeróbica, por cada glucosa se producen 36 moléculas de ATP. O sea que la glucólisis aeróbica es 18 veces más eficiente en darte energía. Y por lo tanto es 18 veces menos eficiente para bajarte de peso.
¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicio debería hacer en el gimnasio si quiero mejorar el peso? Ejercicios anaeróbicos, porque los ejercicios anaeróbicos van a quemar tu energía más rápidamente. ¿Se entendió? ¿Ya, profe? Dígame, no. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de ejercicios son esos? Los que se usan levantamientos de pesas. Voy. Me gracias. Pero no tienes que levantar 5.000 kilos, levanta 4 kilos. Ya. La beta-oxidación simplemente es un mecanismo donde los ácidos grasos entran en la célula, se utilizan y a través de una proteína que se llama un aminoácido, en verdad, no de una proteína, sino un aminoácido que se llama carnitina, se pueden ingresar, ¿cierto?, al interior de la mitocondria, hacer beta-oxidación y se van a obtener moléculas de NADIFA. Dependiendo del largo de la cadena de lípidos, se pueden generar entre 100 a 200, incluso 300 moléculas de ATP por cada lípido que se está quemando. O sea que ahora ya no estamos hablando de que es 18 veces más difícil, sino que cuando hablamos de beta-oxidación estamos hablando que es 150 veces más difícil que quemar una glucosa normal. Por eso es tan difícil bajar de peso. Porque los lípidos producen mucha energía. ¿Ustedes han escuchado las cosas que vienen, los suplementos proteicos que venden para los musculinos en el gimnasio? Y vienen unos con creatina, ¿sí? Nunca los compren porque la creatina es una proteína, así que no sirve de nada, se destruye y se absorbe en aminoácidos. Okay. Los únicos que sirven son los que tienen carnitina. Carnitina. Que la carnitina es un aminoácido. Ya. El último mecanismo de energía es el ciclo de Cajil, que sería la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Aquí es súper simple, esto es muy importante, porque fíjense que los aminoácidos, cualquiera que sea, puede transferir su grupo amino al piruvato para transformarlo en alanina. O sea que el aminoácido mismo se rompe para transformar el piruvato en alanina. Esa alanina viaja hasta el hígado y en el hígado es revuelta a transformar en piruvato, porque el hígado es capaz de transformar el piruvato nuevamente en glucosa. Entonces la alanina se destruye, libera el piruvato y se nos suelta un grupo amino. Ese grupo amino va a salir hacia la periferia generando la urea. Primero va a generar lo que se conoce como el amoníaco, pero el cuerpo tiene que eliminar rápidamente el amoníaco, así que se va a transformar rápidamente en urea. ¿Qué es lo importante? Cada vez que se utilizan proteínas como fuente energética se produce urea. Y la urea aumenta mucho en la sangre. Adelante. La urea aumenta mucho en la sangre, generando entonces el estado, ¿cierto?, de apotemia o incremento de los niveles de urea sanguínea. Ustedes saben que es tóxico, ¿cierto? Y que puede generar trastornos en todos los órganos. Ya terminé con lo que nos quedaba de la clase de sistema locomotor, así que empezamos con el sistema cardiovascular. Pero como ya estaban cansados de mí, salgamos. Aprovechando el corte de tema, ya. Vamos a seguir con la clase entonces, vamos a continuar ahora con fisiología del sistema cardiovascular. Al fin nos vamos a olvidar un poco de las neuronas por un rato y vamos a entrar ahora en conceptos de cálculos matemáticos de presión y todas esas cosas que empezamos a decir. Primero vamos a hacer un repaso de algunas cosas que vimos en el intro, o en el último curso que puedo decir eso. Recuerden que el sistema cardiovascular está formado por 4 estructuras separadas, ¿cierto?, del sistema cardiovascular. Entre ellas está la sangre, que es aquel fluido que está en el interior de los vasos sanguíneos y que tiene función importante en el transporte de moléculas, principalmente el oxígeno y los nutrientes, hacia todos los tejidos periféricos. Tenemos el corazón como la bomba, ¿cierto?, que se encarga de expulsar, ¿cierto?, y movilizar la sangre al interior de los vasos sanguíneos. Y tenemos, ¿cierto?, el sistema circulatorio que está formado por la red arterial y la red venosa,
que van a llevar, ¿cierto?, los nutrientes desde el corazón, ¿cierto?, o desde la zona donde se adquieren los nutrientes hacia la circulación sistémica en general. En el caso de, además, buena parte importante del sistema cardiovascular, involucrar o incorporar al sistema linfático, porque es el principal encargado de la regulación también de los niveles hídricos tisulares que se pueden encontrar en los tejidos. Cuando el sistema cardiovascular no es suficiente para eliminar el agua en los líquidos intersticiales, el sistema linfático va a tomar ese punto. Recuerden que el sistema circulatorio además tiene dos componentes. El componente mayor, que se origina en la aurícula izquierda y que mueve la sangre por toda la cuerpa y que desemboca en las venas, ¿cierto?, que van a caer en la aurícula derecha. Y tenemos el sistema menor, que está formado por el ventrículo derecho, en donde que expulsa la sangre hacia la circulación pulmonar y luego la recibe en las aurículas izquierdas. Eso es una gran diferencia en cuanto a la intensidad del sistema o del trabajo que tienen que hacer los ventrículos. El ventrículo derecho solamente mueve la sangre hacia el pulmón. Y el pulmón es un pequeño compartimiento de todo el compartimiento que puede tener el perro, ¿cierto?, en su totalidad. Estamos hablando de que es un 10% de toda la sangre que se está movilizando. En cambio, el aurícula, o sea, el ventrículo izquierdo, que expulsa la sangre hacia la circulación sistémica, tiene que encargarse de movilizar el 90% restante. Eso quiere decir que es como lo mismo que si fuéramos a un gimnasio y pusiéramos a entrenarnos los dos brazos. En un brazo vamos a estar con una pesa de 2 kilos y en el otro lado vamos a estar con una pesa con 48 kilos. Entonces, si yo levanto obviamente todo el día la pesa y termino de trabajar después de 2 años con el mismo peso, me doy cuenta que este bracito va a ser súper flaquito porque va a estar moviendo muy poca sangre, mientras que el otro brazo va a ser como de Popeye, ¿cierto?, gigantesco, súper musculoso, porque obviamente moviliza mucho más sangre. Y eso explica por qué el ventrículo izquierdo siempre es más grueso que el ventrículo derecho. Y eso explica también por qué el ventrículo izquierdo, que es más grueso, también es el más susceptible a la generación de infartos. Porque al ser tan grueso, le cuesta poder irrigarse con sangre en su totalidad. O sea, le cuesta tener suficiente oxígeno para cubrir todo ese músculo dentro de su extensión. Pero vamos a empezar hablando en las clases con la sangre, esto ya también lo vimos alguna vez en la vida. Recuerden que la sangre es un fluido que puede ser separado en dos fracciones si utilizamos una centrífuga, ¿cierto? Estas fracciones son las más pesadas del fondo, que está formada principalmente por eritrocitos, una pequeña costra en donde se encuentran los leucocitos y las plaquetas, y una zona superior en donde se encuentra principalmente el plasma. En cuanto al plasma, ustedes saben que el plasma contiene principalmente, o casi un 98% del plasma, un 95% del plasma, es agua. Eso quiere decir entonces que las propiedades del plasma son las mismas propiedades que tiene el agua. Así que si el agua es capaz de almacenar calor, el plasma es capaz de almacenar calor. Si el plasma tiene la capacidad, o sea, si el agua tiene la capacidad de generar cierta tensión superficial y capilaridad, el plasma puede generar tensión superficial y capilaridad. ¿Ok? Porque en su mayoría es agua. Pero además del agua, el segundo gran componente del plasma son las proteínas. Y aquí sí me importa, porque hay dos proteínas importantes que son parte del plasma sanguíneo. Una de ellas es la albúmina, que es originaria del hígado, que debe representar más del 90% de todas las proteínas sanguíneas. Es la más importante y la más abundante dentro de la sangre. Y el segundo gran grupo serían las globulinas. Globulinas vamos a tener de 3 tipos: globulinas alfa, beta y gamma. Las alfa y las beta participan en transportes y en fenómenos de defensa inespecíficos. ¿Qué significa que sea inespecífico?
que le hace a todo, ¿cierto? Todas las microlesinas. ¿Ya? Las gamas globulinas también reciben el nombre de inmunoglobulinas. O también reciben el nombre de anticuerpos. Estas dos proteínas, tanto las albúminas como las globulinas, son importantes en la mantención de la presión arterial. La presión. Si ellas no existen, la presión de los animales se reduce. Y se reduce constantemente. ¿Qué es lo que está preguntando Michelle? ¿Ya? Entonces, cuando un animal sufre de una falla hepática, o sea, sufre una cirrosis hepática por una droga, que se dio consumió un veneno y se destruyó su hígado, la albúmina no se produce y por lo tanto, ¿qué le debería bajar? La presión arterial. Y de la misma forma, si un animal está inmunodeprimido porque no es capaz de producir anticuerpos, como por ejemplo un gato que tenga leucemia viral o que tenga, por ejemplo, inmunodeficiencia viral felina, en esos casos, ¿cierto?, se reducen las gamas globulinas. ¿Y qué debería tener el animal además? ¿Una base en qué? En la presión. ¿Ya? En el otro grupo de hematocritos vamos a encontrar lo que se conocen como los elementos figurados. Los elementos figurados son principalmente las células. Las más abundantes de la sangre, ¿qué es lo que quiere saber? Presión, dice. No, lo de alfa y beta. La alfa y la beta se encargan de generar transporte y mecanismos de defensa inespecíficos. Ya, pero... Estamos diciendo que los elementos figurados son aquellos grupos de células que están presentes en la sangre. Las más abundantes de todos los elementos figurados son los eritrocitos. Siempre tienen que fijarse en la cantidad de eritrocitos que hay en la sangre. ¿Sí? Los eritrocitos serían el grupo más importante. Después de ellos, los glóbulos blancos serían los segundos más abundantes. Y entre ellos, el más abundante serían los neutrófilos. Siempre van a haber más neutrófilos que cualquier otro tipo de célula. Después de los neutrófilos están los linfocitos y después de los linfocitos los eosinófilos y basófilos. ¿Bien? Pero aparte de encontrar esas células, ¿cierto?, y los fragmentos de células que se conocen como plaquetas, también se pueden encontrar células stem. Fíjense que cuando, o células troncales o células madres, que es lo mismo. Cuando un animal sufre una lesión y se le rompe algo, algo que se le rompió necesita ser reparado. Y para el proceso de reparación no basta con solo las células que hay ahí. El perro también moviliza células de otras zonas de la cuerpa que tienen con cierto grado de diferenciación y las mueve para producir procesos de regeneración a través de la sangre. Entonces, en procesos reparativos es fácil encontrar células stem en la sangre. Y además de eso también se pueden encontrar células de cáncer. Por ejemplo, si un animal tiene metástasis, ustedes saben que la metástasis viaja a través de los vasos sanguíneos para colonizar otras zonas del cuerpo y generar ciertos focos neoplásicos en distintos lugares. Cuando el hematocrito baja, significa que el porcentaje de sangre está disminuyendo. El porcentaje de eritrocitos por sobre el de plasma. Normalmente la causa principal de un descenso en el hematocrito es una anemia. ¿Estamos claros? Pero el recuento de glóbulos rojos es el peor indicador de anemia. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente está anémico, no tenemos que ver cuántos eritrocitos tiene. Lo que nos importa a nosotros es la hemoglobina total que presenta en su sangre. Porque puede que tenga pocos eritrocitos, pero si están muy cargados en hemoglobina, puede que su función sea normal. ¿Ok? La hemoglobina es el mejor indicador. Pero de todas formas, si baja el recuento de eritrocitos, se sospecha de una anemia. Las causas pueden ser insuficiencias renales, hemólisis, qué sé yo. Y en el caso de que aumente el número de glóbulos rojos en el hematocrito, la causa principal es deshidratación. Nunca es una patología. Muy raramente es una patología. Y dentro de la causa más importante de un aumento en el número de glóbulos rojos en la sangre es principalmente que los dueños fueron a una clínica veterinaria, la clínica veterinaria le sacó la muestra de sangre
tomó la muestrecita, la guardó en el refrigerador y esperó hasta el final de la semana para mandar esa muestra al laboratorio. Cuando eso pasa, ustedes conocen los refrigeradores no frost, ¿cierto? Si ustedes tienen en su casa un refrigerador no frost y meten una fruta dentro del refrigerador, la fruta se achurrasca, ¿cierto? Porque pierde agua. Los refrigeradores no frost, para no formar hielo, eliminan agua de los alimentos. Entonces, si tú le dejas un tubito con sangre en el interior de ese refrigerador no frost, ¿qué le va a hacer el refrigerador al tubito? Le va a sacar el agua, lo va a deshidratar. Y se van a encontrar con valores súper altos de glóbulos rojos. Entonces, el tecnólogo médico o el veterinario que hizo el diagnóstico te dice que el animal está policitémico. Y tú, obviamente, tienes que interpretar eso como una concentración de todas las cosas en la sangre. Y todo va a estar aumentado. Y normalmente, cuando ves ese examen, sabes de inmediato que la clínica hizo un procesamiento muy malo en la mano. O sea que lo ideal es que si ustedes van a tener clínica en el futuro, es que si se toma la muestra de sangre, al mismo día esté en el laboratorio. Ya, solamente para recordar, yo sé que esto ya lo han visto, pero igual se lo voy a decir. La sangre cumple funciones principalmente de transporte y funciones de regulación. Las de transporte son las más fáciles de entender, porque solo moviliza gases, el oxígeno viaja unido a la hemoglobina, mientras que el CO2 viaja disuelto en el plasma. Los nutrientes también son transportados por la sangre. Los desechos, como la urea y la creatinina y el CO2, son transportados por la sangre. Y hormonas y enzimas van a viajar también circulando en la sangre. O sea que la sangre principalmente es el medio por el cual se transportan las cosas. Y además, la sangre cumple funciones de regulación y aquí sí es importante. El agua del plasma sanguíneo es el principal regulador del volumen hídrico de los tejidos. Eso quiere decir que es directamente proporcional la cantidad de agua que hay en un vaso sanguíneo con el agua que tiene un tejido dentro de su composición. Si le falta agua al volumen sanguíneo, el tejido se deshidrata. Si le sobra agua al vaso sanguíneo, el tejido se sobrehidrata. ¿Cuándo se genera una sobrehidratación? Principalmente cuando se genera algo que se llama edema. No sé si lo han escuchado. Sí. Si ustedes a un perro le pasan el suero y lo ponen en la clínica y lo dejan a cargo del perro, y ustedes juegan con el botario un ratito porque quieren ajustar la gota, que se lo enseñaron en farmacología, y dejan el chorro así, como una cascada directa hacia la sangre del perro, el perro se va a empezar a llenar de agua por todas partes, ¿cierto? Porque los vasos sanguíneos van a empezar a liberar ese volumen en todos los tejidos. La temperatura de la cuerpa también es regulada por la sangre. Como el agua es un alto captador de calor, también va a regular la temperatura corporal. También participa en la regulación del pH, porque contiene bicarbonato y otras cosas que tamponean el pH de la sangre. Y participa en la defensa, principalmente a través de las células de los respuestas inmunes. Yo no voy a hablar de respuesta inmune en este semestre, porque obviamente ustedes tienen un curso de inmunología completo, en donde los van a torturar con nombres, ¿cierto? Y mecanismos que son más complejos. Pero sí, yo les voy a hablar de esto, que sí me gusta, que es la coagulación, que tiene que ver con los mecanismos de para evitar ciertas pérdidas de sangre en los tejidos después de que han sido laborados. Ahora sí que hablamos de cosas fisiológicas. ¿Cuánto vive un eritrocito en la sangre? 120 días. Los eritrocitos viven poco y por lo tanto se renuevan constantemente. Cuando un eritrocito se rompe, ustedes saben que un eritrocito en su interior tiene esta forma, ¿cierto?, de anillo bicóncavo, ¿sí? En su interior contiene una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿cierto? Esa hemoglobina contiene en cada una de sus globinas, alfa y beta, un grupo M. ¿Sí? Este grupo M contiene en su interior un fierro que se une al oxígeno. Cuando el fierro se une al oxígeno, se forma óxido ferroso. Este óxido ferroso es de color rojo brillante.
Cuando el oxígeno no está unido al fierro, el fierro se encuentra en su forma reducida, o sea, fierro más 2. El fierro más 2 es de color violeta azul. O sea, la sangre venosa es de ese color por la presencia del fierro más 2. Mientras que la sangre arterial es rojita por la presencia del óxido férrico. Sin embargo, cuando la molécula de fierro se vuelve a su estado natural en el universo, fíjense que el fierro en realidad, cuando uno lo ve así en el ambiente, es fierro más 3. Si este fierro más 2 se transforma en fierro más 3, el fierro más 3 se puede unir al oxígeno y generar un compuesto que se llama metahemoglobina. ¿Qué gracia tiene la metahemoglobina? Ninguna gracia. Porque la unión que tiene el fierro más 3 con el oxígeno es una unión irreversible. Si es irreversible la unión entre el oxígeno y el fierro jamás transfiere el oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, esa hemoglobina es no funcional. Capturó el oxígeno y se lo dejó para ella para siempre. Entonces los tejidos no lo pueden utilizar. ¿Estamos claros? Esta metahemoglobina es característicamente de color negro. En los animales hay un 3% más máximo de metahemoglobina en la circulación. Sin embargo, cuando hay trastornos genéticos puede que haya mucha más metahemoglobina en la sangre. Y si eso ocurre, el animal tiene sangre negra. Sí, no, mentira. Generalmente los glóbulos rojos cuando se rompen botan esa hemoglobina por la orina y la orina es negra. Eso sí es cierto. ¿Sí? Orina negra. Así que si ven un perro orinando negro, sabemos que es un perro con metahemoglobina en su circulación sanguínea. Ya, en cuanto al glóbulo rojo, ustedes saben que el glóbulo rojo, como contiene este grupo M, normalmente cuando el glóbulo rojo se elimina y se destruye, excepto que se murió después de 120 días, el glóbulo rojo va a ser destruido y las proteínas, o sea las globinas, van a ser recicladas para producir aminoácidos necesarios para la síntesis de de otras proteínas. El grupo E se va a dividir en el fierro, que va a ser reciclado, y el resto del grupo M, o sea, los anillos del grupo M, van a ser transformados en un pigmento que se llama biliverdina, que es de color verde. ¿Ya? La biliverdina es rápidamente transformada en bilirrubina. Y esta bilirrubina es capturada por el hígado para su eliminación. Entonces, cuando un animal va caminando y se produce un hematoma, o cuando usted va caminando, ¿cierto? Y choca con algo, así como yo que siempre choco con todo, ¿cierto? Cuando choca se le puso un moretón. Ese moretón fue una ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Qué salió disparado de adentro? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ya no pueden volver a la circulación. ¿Cuál es su destino? Morir. Al morir se van a romper. Sus globinas se van a ir por aminoácidos. ¿Y qué le va a pasar al grupo M? Su fierro va a ser reciclado, mientras que el grupo M se va a transformar en biliverdina. Y el moretón, que va a pasar de ser rojo a morado al principio, ¿cierto? Rojo porque tenía sangre oxigenada, y después morado porque ya no había oxígeno, va a transformarse en un moretón medio verdoso amarillento. Por la transformación del grupo M en biliverdina, bilirrubina. En cuanto a la hematopoiesis, ustedes saben que el fenómeno para la síntesis de glóbulos rojos es principalmente el fenómeno de hematopoiesis, para todas las células de la sangre en general. Todo deriva de una célula en común que se llama célula troncal hematopoyética. Esta célula troncal hematopoyética puede recibir señales dependiendo de las necesidades que pueda tener el animal. Si por ejemplo el animal está en un proceso inflamatorio, puede recibir señales como las interleuquinas
y tomar un camino de diferenciación hacia linfocitos. O sea que la célula madre presente en la médula ósea puede seguir un camino hacia linfocitos. Y entre los linfocitos que puede generar son linfocitos T o linfocitos B, ¿sí? Dependiendo de la interleuquina que vaya a recibir. Eso quiere decir que no todos los agentes patógenos van a hacer que aparezcan las mismas células de la sangre, sino que algunos tienen predilección por una u otra molécula, o sea, por uno u otro tipo de celular, dependiendo del conjunto de interleuquinas que le llegaron. Por ejemplo, si para que se transforme desde una célula troncal en una célula linfoide necesito la interleuquina 6, para transformar del linfoblasto al linfocito T necesito la interleuquina 1, por ejemplo. Entonces, si el agente patógeno está provocando la aparición de interleuquina 6 e interleuquina 1, lo que se va a producir realmente van a ser linfocitos de tipo T. ¿Estamos claros? Obviamente inventé las interleuquinas, así que ni siquiera me las pesquen, ¿ya? Porque no me las sé de memoria. ¿Quién se va a aprender eso de memoria? En el caso de que reciba otro tipo de señal, puede tomar el camino del progenitor mieloide común. El progenitor mieloide común va a tener dos caminos. Transformarse en un progenitor granulocítico monocítico, o sea que va a formar células con gránulos, como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o puede formar, ¿cierto?, células sin granos como el monocito. En cambio, si el progenitor mieloide toma el camino de transformarse en un progenitor eritroide megacariocítico, dependiendo de la hormona que reciba, es el camino que va a seguir. Si recibe una hormona que se llama eritropoyetina, se va a producir glóbulos rojos. Si la hormona que recibe es trombopoyetina, se va a producir un megacariocito. ¿Ya? Y esto es lo importante, porque la eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón. Dibujemos el riñón. Ustedes saben que el riñón tiene, ¿cierto?, la arteria renal y la vena renal que entran por el índio renal. Y el riñón histológicamente está dividido en dos zonas, ¿se acuerdan? Corteza renal y médula renal. ¿Sí? Cuando la sangre entra por la arteria renal, la sangre pasa por una arteria que se llaman arcuatas y llegan hasta la corteza. Y en la corteza comienzan a generar irrigación. Irrigan todo lo que hay en la corteza y después de que ya las pobres fueron casi todas consumidas su oxígeno, un poco de eso entra a la médula. ¿Sí? Eso quiere decir que proporcionalmente, cuando hay poco oxígeno, el que recibe todo el oxígeno es el que primero va a recibir la oxigenación en el riñón, que en este caso sería la corteza. Mientras que cuando hay poco oxígeno, la médula queda hipóxica, o sea, sin oxígeno. ¿Estamos claros? Esta médula tiene la capacidad de producir en sus vasos sanguíneos, cuando existe una hipoxia muy grande, eritropoyetina. Y esa eritropoyetina va a aumentar el número de glóbulos rojos para que sí le llegue oxígeno a la médula renal. Entonces, lo que pensar que si nosotros tenemos un paciente que tiene falla renal crónica y tiene su riñón completamente destruido, y no hay vasos sanguíneos, no hay tejido, está todo fibrótico destruido, ¿va a producir eritropoyetina? No. Y si no produce eritropoyetina, ¿cómo va a tener su número de glóbulos rojos? Bajo. O sea que en los pacientes con insuficiencia renal crónica, lo más característico que vamos a ver es una anemia en su sangre. ¿Sí? En el caso de la trombopoyetina se produce tanto en el riñón, se produce tanto en el riñón como en el hígado. Y esto es curioso, porque a diferencia de la eritropoyetina, que se producía solo cuando había falta de oxígeno, la trombopoyetina se produce siempre. Todo el tiempo se está produciendo mucha trombopoyetina. Pero esta trombopoyetina producida por el riñón y el hígado
normalmente es capturada por las plaquetas o trombocitos. ¿Qué significa eso? Que cuando las plaquetas están altas, ¿sí?, la trombopoyetina, aunque se produzca, la capturan toda y por lo tanto no actúa. ¿Se entiende? Y cuando las plaquetas están bajas, no son suficientes para capturar la trombopoyetina y como resultado se producen más plaquetas. ¿Sí? Y de esta forma se mantienen las plaquetas de la sangre. Cuando hay falla hepática, ¿qué deberíamos tener entonces con el recuento de plaquetas? Si no se produce trombopoyetina, ¿cómo deberían estar las plaquetas? Bajas. Si yo tengo falla renal, bajas. Generalmente, los pacientes que tienen bajo recuento de plaquetas tienen trastorno en qué cosa? En la coagulación sanguínea. ¿Sí? Listo. Captura. ¿La puedo borrar? Creo que Espera unos segundos y de ahí me dice. No sé, como eran muchas plaquetas, no se produce trombopoyetina. No, la trombopoyetina se está produciendo siempre mucha. Pero imagínate que la trombopoyetina son las sillas de esta sala. ¿Ya? Y ustedes son las plaquetas. Cuando la trombopoyetina, cuando hay pocos estudiantes, quedan sillas disponibles. Y por lo tanto, eso indica que necesitamos más estudiantes. ¿Cierto? En este caso, si hay mucha trombopoyetina circulante y hay pocas plaquetas, poca trombopoyetina se captura. Y por lo tanto, queda disponible para indicar que se necesitan más plaquetas. Pero cuando ahora las plaquetas son suficientes y la trombopoyetina está alta, las plaquetas capturan toda la trombopoyetina y por lo tanto no se producen más plaquetas porque ya hay muchas. Ya van el tema de que se producen o no se producen plaquetas. Sí. Ya, ahora sí voy a seguir porque estaban comiendo, así que ya. ¿No? Porque quiero comprarme más colores. De ahí me falta. Ya, hablemos del fierro, que es la tontera más grande que puede existir en el universo y que en verdad es tonto, pero lo vamos a ver. El fierro normalmente se recicla. Eso quiere decir que si un animal no tiene pérdida de fierro en su cuerpo, normalmente no necesita más fierro del que tiene. Porque la pérdida de fierro es muy baja, muy baja. Pero hay animales que tienen pérdidas de fierro constantes o durante ciclos. Por ejemplo, ¿quién pierde sangre durante una época del año? Las perritas, ¿cierto? Las hembras generalmente al momento del celo pierden sangre y por lo tanto si pierden la sangre hacia el exterior pierden todo el fierro que esté contenido en esa sangre. Animales que hayan sufrido hemorragias también van a tener deficiencia de fierro. Hembras embarazadas o preñadas, ¿cierto? Van a tener déficit de fierro porque el fierro va a ser capturado por el feto para la producción de sus propios glóbulos rojos. En esas situaciones el fierro no es suficiente para la propia resíntesis de glóbulos rojos y se tiene que absorber a través de la vía intestinal. Normalmente el fierro que se come es fierro más 3. ¿Sí? A este fierro nosotros le vamos a llamar fierro de baja disponibilidad. ¿Por qué el fierro más 3 es un fierro de baja disponibilidad? Porque el fierro más 3 no tiene ningún transportador en la membrana plasmática de la célula del intestino. Eso quiere decir que como fierro más 3, esto no puede ser absorbido. ¿Qué tiene que hacer el sistema? Transformar el fierro más 3 en algo que sí se puede transportar, que es fierro más 2. ¿Sí?
Esa transformación lo hace una enzima que se llama la citocromo C, duodeno, o sea, citocromo B, perdón, duodeno reductasa. Ya que está ahí escrita. Citocromo B, duodeno reductasa. Toma el fierro más 3 y lo transforma en fierro más 2. Como este fierro más 2 sí se puede transportar, va a entrar a la célula a través de un transportador que se llama el transportador de MT1 o transportador de cationes divalentes, o sea, cationes de dos cargas positivas. Entra el fierro más 2. ¿Estamos claros? Este fierro más 2 se tiene que almacenar porque al estar como su forma más 2 es muy reactivo, puede unirse a cualquier cosa que tenga carga eléctrica. Entonces, ¿qué lo va a almacenar? Una proteína que se llama ferritina. Y esta es la primera proteína importante que tenemos que saber. La ferritina es una de las proteínas que nosotros podemos medir en animales que tengan trastornos en el fierro. Uno le puede pedir en un examen de laboratorio especial a los laboratorios clínicos que determinen el porcentaje de fierro unido a ferritina. Y así puedo saber si el fierro realmente es una falla en su cantidad dentro de la sangre o realmente en su liberación y almacenamiento dentro de los tejidos. ¿Estamos claros? Ya, estamos bien. Como fierro más 2 se queda dentro de la célula intestinal. La célula intestinal, ahora por su otra cara, ¿cierto? Por su estrato basal, tiene que transportar este fierro hacia la sangre. ¿Sí? Pero lo estúpido de este sistema es que no existen transportadores para fierro más 2. Solamente se puede transportar fierro más 3. ¿Estamos claros? O sea, en la parte apical solo puede meter fierro más 2, pero en la parte basal solo puede mover fierro más 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer este sistema? Transformar el fierro más 2 en fierro más 3. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama efaestina. Entonces la efaestina transforma el fierro más 2 en fierro más 3. Como fierro más 3 es capaz de salir ahora hacia la sangre. ¿Sí? Cuando está en la sangre es rápidamente capturado por una proteína que se llama transferrina. Es como el transfer, pero para el fierro. Transferrina. ¿Ya? Esta es otra de las proteínas importantes que tenemos que conocer, porque podemos medir los niveles de transferrina en la sangre para estimar cuánto fierro disponible hay en la circulación sanguínea. ¿Estamos claros? También se puede pedir eso en el laboratorio. Y como transferrina, se va a viajar, ¿cierto? Se va a transportar hacia la médula ósea para la síntesis de glóbulos rojos. Fíjense que el fierro más 2, la hemoglobina no es la única proteína que usa el fierro. Recuerden que la mioglobina en el músculo también puede capturar o utilizar fierro, ¿cierto? Para poder capturar oxígeno. Disculpe, que dijo que hacía la médula ósea. Para producir glóbulos rojos, hemoglobina. Dígame. ¿Es verdad que una sobredosis de fierro te puede matar? Sobredosis de fierro te puede matar. O sea, se superaría la capacidad de absorción, probablemente te va a pasar de la hemoglobina. Ah, no te mata. Ya. Entonces, veamos un poco el mecanismo de degradación de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos se producen como, ¿cierto?, en la médula ósea. Se generan los glóbulos rojos, pasan por la circulación y después de 120 días mueren. Los macrófagos se los fagocitan, rompen las rubinas en aminoácidos, rompen el grupo E en bilirrubinas, ¿cierto? Y el fierro vuelve a unirse a la transferrina y de esta forma se moviliza, ¿cierto?, hacia la médula ósea. O sea, se recicla. La bilirrubina es otra de las tonteras que pueden existir en nuestra cuerpa, o en la cuerpa de los perros. La bilirrubina se va al hígado. Y el hígado la conjuga, transforma la bilirrubina no conjugada, que es esta,
en bilirrubina conjugada. Esto es importante porque cuando ustedes piden bilirrubina en el perfil bioquímico para los perros, les van a traer 3 parámetros de bilirrubina. Bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada y bilirrubina total. ¿Ya? Y eso te indica dónde está la lesión. Si está acá arriba, está después del hígado, está antes del hígado, etc. ¿Ya? Como bilirrubina conjugada se va a la bilis. La bilis se elimina dentro del intestino. ¿Cierto? El intestino transforma la bilirrubina en urobilinógeno. El urobilinógeno se vuelve a meter a la sangre y se elimina por el riñón, como urobilina, tiñendo la orina de color amarillo. ¿Ya? Este urobilinógeno también puede ser transformado en el intestino nuevamente en biliverdina o estercobilina, y eso le va a dar el color característico, ¿cierto?, a las heces. Ese color medio verdoso cafezoso, típico de las heces. Eso es la explicación de por qué cuando ustedes comen, ¿cierto?, tomatito o una lechuguita de color verde, la caca es cafecita. ¿Cierto? Profe, cuando come beterraga. No, porque la beterraga tiene pigmentos que no se absorben, entonces pasan de largo. A veces se absorben y a veces no, entonces esa de vuelta. Pero la beterraga es distinta a la sangre, porque la beterraga es rosada brillante, mientras que la sangre es roja opaca, es distinto. Ya. Vamos a hablar entonces desde el principio de la coagulación para que hagamos el segundo recrédito y después seguimos con lo demás de cardiovascular. Voy a tratar de pasar lo que más pueda de la clase de cardiovascular hoy día porque como tenemos feriados sucesivos después, no voy a tener tiempo para pasar más materia, así que necesito avanzar todo lo que pueda con ustedes. Así que hoy día probablemente vamos a salir casi justo a la hora, ¿ya? Aunque no. Los trombocitos, lo sé que me va a odiar, pero no me olvidé. Lo siento, después de mi feriado se olvida de mí, ¿ya? Los trombocitos son aquellas células que, o sea, no son células, sino son pedazos de una célula que participan en la coagulación. Tienen una vida súper corta, duran 10 días. Eso quiere decir que si un animal tiene un trastorno que reduce los niveles de trombocitos, a los 10 días yo lo voy a ver. En cambio, en el caso de los glóbulos rojos, recién a los 120 días lo voy a poder ver. ¿Ya? Estos trombocitos participan en lo que se conoce como la coagulación de los vasos sanguíneos, que es un sistema, ¿cierto?, que se encarga de generar un tapón en los vasos sanguíneos que serían rojos. Y si vieron Cells at Work, ¿cierto?, en Netflix, saben que son unas niñitas exploradoras que tienen una red de fibrina, ¿cierto?, que capturan todo en su interior. Si no lo vieron, no van a entender eso. ¿Ya? ¿Una serie? Una serie de anime de Netflix. En realidad, las plaquetas son células que se encargan de generar los tapones necesarios para obstruir los vasos sanguíneos una vez que se hayan generado un corte. Y pueden generarlo en 2 etapas. En una etapa que se llama la respuesta primaria, que se genera por la generación de un trombo. Los trombos son transparentes, después vamos a hablar por qué. Y la respuesta secundaria o hemostasis secundaria, en donde se generan coágulos, que suelen ser rojos oscuros, porque contienen sangre. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero fíjense que cuando un vaso sanguíneo se rompe, se van a generar 3 respuestas, no 2. La respuesta refleja, la hemostasis primaria y la hemostasis secundaria. Hablemos de la respuesta refleja. Y termino la refleja y salimos a la creo, ¿ya? Fíjense que la respuesta refleja es súper simple. Tengo un vaso sanguíneo aquí y los glóbulos rojos están acá. Los glóbulos rojos van felices de la vida, ¿cierto? Conversando uno con otro. ¿Sí? Cuando llegue el Marcianeque y rompe el vaso sanguíneo, los glóbulos rojos salen, ¿cierto?, disparados del interior de los vasos sanguíneos. Cuando eso pasa, la presión que hay aquí
se reduce considerablemente acá. ¿Por qué? Porque esto es igual que una manguera. Si yo le hago un hoyo a la manguera antes de que se libere todo el agua, sale parte del agua por ahí y la presión también, y por lo tanto lo que continúa en la manguera ahora tiene menos presión, menos fuerza para hacer. Entonces la presión aquí está muy baja. En el vaso sanguíneo después de la lesión, la presión es muy baja. Como esta presión es muy baja, envía una señal, refleja, que llega hasta el cerebro, y de ese cerebro se va directamente hacia el sistema nervioso simpático, para que el sistema nervioso simpático actúe sobre el vaso sanguíneo, generando vasoconstricción. Lo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si este era mi vaso sanguíneo, ¿verdad? Este era mi vaso sanguíneo, ¿cierto? Y que está perdiendo un chorro de sangre así como loco, si yo hago vasoconstricción, ahora impido que entre mucha sangre y por lo tanto el volumen que se pierde es mucho menos. ¿Sí? Eso es la respuesta refleja. Y depende exclusivamente del sistema nervioso simpático. Dura los primeros minutos después de haberse generado la lesión. ¿Ok? Ya, ahora sí que salta. La cara ya no ya no veo. Ya, sigamos. Habíamos dicho entonces que para la coagulación, para la generación de la detención de la pérdida de sangre en un vaso sanguíneo, existían tres mecanismos, ¿se acuerdan? La respuesta refleja, que ya la vimos recién, que era una vasoconstricción medida por el sistema nervioso simpático, y la segunda respuesta es la hemostasis primaria, que se genera por acción de las plaquetas. Fíjense que cuando el vaso sanguíneo está roto, las plaquetas pueden salir también del vaso sanguíneo. Eso fue como una explosión, ¿no? Y pueden unirse a una proteína presente en la matriz extracelular que se llama factor de von Willebrand. Von Willebrand. Ojo que este factor es muy común, sale en muchas partes, lo van a leer en muchos libros. Si es que alguna vez les toca leer sobre coagulación en un paciente, el factor de von Willebrand generalmente es un mecanismo que genera patología, ¿cierto?, en nuestros animales. Este factor se une, ¿cierto?, a una proteína, ¿cierto?, presente en está en la matriz extracelular, se une a un receptor del trombocito, generando la activación del trombocito. Cuando el trombocito se activa, libera en su interior gránulos hacia el interior de la sangre, promoviendo una mayor migración de trombocitos hacia la zona de la lesión, aumentando el número de trombocitos. Además, estos trombocitos por sí mismos, a través de estos gránulos de secreción que contienen una proteína que se llama tromboxano A2, pueden provocar vasoconstricción. Entonces, la idea de este sistema es mantener la respuesta refleja que se había generado por el sistema nervioso simpático, pero que solo duraba un par de minutitos, ¿cierto? Mantenerlo en el tiempo y al mismo tiempo reclutar una gran red de plaquetas para que se empiece a generar, ¿cierto?, un trombo por acumulación de plaquetas. Sin embargo, las plaquetas por sí mismas no se pueden unir una al lado de la otra. Es como que yo tomara, ¿cierto?, a su compañera y la tratara de pegar a su compañera acá al lado. A menos que le pongamos algo pegajoso entre medio, ¿cierto?, es prácticamente imposible unirlas. Sin embargo, existe algo en la circulación sanguínea que sí tiene una capacidad de adherir cosas, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que circula en la sangre, que deriva del hígado, pero que cuando se activa y forma una proteína que se llama fibrina, puede generar una red muy pegajosa que deja las células atrapadas. Pero en este caso, como se están reclutando solamente plaquetas, es una estructura formada por plaquetas y por fibrina la que va a obstruir el vaso sanguíneo. A esa estructura nosotros le llamamos trombo. Sin embargo, el trombo es un poco transiente. ¿Por qué es transiente? Porque la fibrina, aun cuando se haya producido en la zona donde se generó, ¿cierto?,
la herida no es una fibrina completamente estable. Entonces el trombo va a durar solamente un ratito, hasta que llegue un mecanismo que genere una coagulación mucho más intensa, ¿cierto? Y más definitiva. Ese mecanismo que genera la coagulación definitiva es la hemostasis secundaria. Así que tomarse caso. La hemostasis secundaria es lo que estamos viendo acá. Una cosa ultra compleja que por lo visto no le va a gustar absolutamente nada. ¿Cierto? Pero que yo no les voy a pedir que se la memoricen ahora porque en fisiopatología sí los voy a torturar mucho con este tema. Así que lo único que me importa es que entiendan que en la hemostasis secundaria el resultado va a ser un coágulo. Un coágulo que no solamente va a obstruir el vaso sanguíneo, sino que va a obstruir toda la zona donde se generó la lesión. Si fue un corte de la piel, el coágulo va a cubrir inclusive la zona del epitelio, ¿cierto? Y del tejido conectivo que hayan sido rotos por esa herida, formando finalmente una estructura que se conoce como costra. ¿Sí? Y no solamente obstruye los vasos, sino que también genera las costras. Eso es lo importante. Existen dos mecanismos para activar la coagulación. Una que se llama la vía extrínseca y una que se llama la vía intrínseca. Ambas las descubrieron aparte, pero ambas funcionan al mismo tiempo. ¿Ya? En el caso de la vía extrínseca, esta se inicia por la liberación de una proteína del interior del endotelio que se llama factor tisular. En el caso de la vía intrínseca, el mecanismo que activa la vía intrínseca es el contacto del tejido conectivo con las proteínas de la coagulación. Entonces, vía extrínseca, liberación de factor tisular del endotelio. Vía intrínseca, contacto del tejido conectivo con las proteínas de la coagulación. En ambos casos se van a ver una serie de proteínas que se van a activar, que se van a desactivar, que bla bla, que a nadie le importa. Pero lo único que importa es que todas van a llegar a un factor común que es el factor 10. Una proteína de la coagulación que se llama factor 10. Este factor 10 inicia la vía común, o sea que ambas cascadas, o sea ambas vías, tanto esta como esta, desembocan en esta. ¿Cierto? Son dos ríos que llegan a su mismo destino. El destino final es la activación del factor 10 que se va a encargar de producir una fibrina, que era lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero a diferencia del anterior va a ser completamente estable y por lo tanto esa fibrina es imposible degradarla de forma sencilla, generando entonces un coágulo permanente en la zona donde se generó la lesión. ¿Qué es lo que me importa de esto? Lo que me importa de esto es que ustedes piensen que en los animales, ¿cierto?, pueden existir fallas tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Y si un animal tiene una falla en cualquiera de estas dos vías, es un animal que coagula más lento. Por lo tanto, si yo tomo un tubito de sangre y le echo factor tisular, ¿cierto? ¿Cuál es el factor tisular? El que iniciaba la vía extrínseca. Y cuento los segundos que se demora esa sangre en coagular, sé cuánto tiempo normal demora, ¿cierto?, esa sangre en volver un coágulo. Si ahora el animal tuviese una falla en esa vía, podría tomar una muestra de sangre, ponerle factor tisular y ver cuántos segundos más se demora con respecto al animal normal. ¿Estamos claros? De la misma forma se puede generar en la vía intrínseca el mismo mecanismo. Aquí se utiliza otro como el quininógeno de alto peso molecular, que es la proteína que se utiliza para probar esto, y uno puede echarla, ¿cierto?, y tomar el tiempo y ver cuánto se demora. En ambos casos vamos a tener un animal con trastorno en la coagulación, pero si las fallas estuvieran en el factor 10, o sea, en la vía común, el animal sería completamente incompatible con la vía, porque cualquier pequeña lesión va a ser imposible la generación de un coágulo. Y por lo tanto, ¿qué le va a ocurrir al animal? ¿Se va a morir de qué forma? Desangrado. Exacto. Hablemos del corazón. Esto es exclusivamente anatomía, ya lo conocen, ¿cierto? No hay mucho que tienen que saber. Ustedes saben que el corazón está formado por 4 cámaras: aurículas y derecha, izquierda, ventrículo izquierdo no, y derecho. Y el ventrículo derecho suele ser más delgado que el ventrículo izquierdo. Y esto es porque el ventrículo izquierdo moviliza más sangre que el ventrículo derecho. Una de las cosas particulares es que la sangre ingresa por las aurículas derechas,
y se va a transportar hacia el interior del ventrículo derecho por una válvula. Esta válvula, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene tres aletas, ¿cierto? La válvula tricúspide se abre, como todas las válvulas del corazón, por aumentos de presión. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí una cámara y aquí tengo otra, y entre estas hay una compuerta, así, ¿sí? Esa compuerta, que sería la válvula tricúspide, está cerrada. Entonces, si yo le empiezo a echar agüita aquí, sangre en este caso, las válvulas todavía no se abren. ¿Cuándo se van a abrir? Cuando sea tanta la cantidad de agua aquí que las paredes estén tan presionadas que al presionarse excesivamente, esa válvula se venza. Y al vencerse, va a abrir, traspasando toda la sangre de golpe hacia el interior de la siguiente cavidad. O sea que todas las válvulas del corazón siempre se van a abrir en respuesta a un aumento de la presión del compartimiento anterior. ¿Estamos claros? Ya. Desde la aurícula derecha, la sangre pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y de ahí sale por una válvula. ¿Cómo se llama la válvula que va a liberar la sangre del ventrículo derecho? ¿La válvula cuánto? ¿Sigmoide cuánto? ¿Pulmo? La válvula pulmonar. Lo mismo, para poder abrir la válvula pulmonar, necesito superar la presión de la válvula pulmonar. O sea, tiene que ser mayor la presión del ventrículo que la de la válvula, ¿se entiende? Que lo que viene después. Para que esto se abra, necesito que la presión sea mayor aquí que acá. Si ahora yo quiero soltar la sangre desde aquí hacia acá, la presión tiene que ser mayor aquí que acá, para que esta válvula se abra. ¿Sí? Por lo tanto, si un animal tiene hipertensión pulmonar, o sea que la presión en el pulmón le aumentó, ¿cómo va a ser el paso de la sangre de aquí para acá? ¿Le va a costar más o menos? Más. Y por lo tanto el corazón comienza a trabajar más. Y el animal empieza a tener, ¿cierto?, un palpitar muy intenso que puede desencadenar una patología. ¿Se entendió? Listo. La sangre se va por la válvula, por la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, ingresa, ¿cierto?, hacia los pulmones y regresa por las arterias pulmonares hacia el interior, o sea, por las venas pulmonares, perdón, hacia el interior de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiene otra válvula. ¿Cómo se llama la válvula de la aurícula izquierda? La mitral. Perfecto. La válvula mitral se va a abrir de la misma forma que la anterior. Tiene que aumentar la presión de la aurícula por sobre la del ventrículo. Entra el ventrículo, se va a cerrar la válvula y ahora la válvula que tiene que permitir la salida va a ser la válvula aórtica, ¿cierto? O sigmoide aórtica. Para que esa válvula se abra, tenemos que superar la presión, ¿cierto?, en el ventrículo, que es la que hay en el interior de la aorta. Por eso es que cuando un animal tiene hipertensión, le cuesta más al corazón liberar la sangre. Y de la misma forma se pueden producir trastornos del corazón. ¿Ustedes han escuchado que los hipertensos tienen una predisposición a tener infarto agudo del miocardio? Eso también le pasa a los perros. El asunto es que en los perros, los infartos son muy raros. Prácticamente no existen. Y los gatos también, ¿no? Y a los gatos también. Pero los gatos sufren más hipertrofia que los perros sí. Ellos pueden tener mayor predisposición a tener infarto agudo del miocardio. Entonces, como habíamos dicho, las válvulas se van a abrir exclusivamente cuando la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce el agua sobre las paredes, sea mayor en el compartimento anterior que en el que viene. Pero aquí hay una cosa interesante. Anatómicamente hablando, si esta es la aurícula izquierda, también se aplica para el ventrículo derecho. Y esto es, o la aurícula derecha, ¿cierto? Y esto es el ventrículo izquierdo. Nosotros tenemos dos válvulas aquí. Una válvula aquí que es la mitral o bicúspide y una válvula acá que sería la aórtica. ¿Estamos claros? Cuando pasa la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, solo hay una válvula para la salida, ¿cierto? Esta al abrirse se llena de sangre aquí. ¿Estamos claros? Pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Estamos bien aquí? Cuando la presión del ventrículo izquierdo aumenta, esta presión disminuye, ¿cierto?
y por lo tanto ya no tengo más presión aquí. ¿Qué hace la válvula? Sí, Se cierra. ¿Sí? Ahora tengo todo cerrado, ¿cierto? Si yo comienzo a generar contracción, ustedes tienen que pensar que el corazón se contrae de abajo hacia arriba, en el ventrículo, yo empiezo a apretar aquí, ¿cierto? Como si estuviera estrujando esta zona, ¿sí? El agua comienza a subir, se empieza a subir, ¿cierto? La presión empieza a aumentar. Si la presión aumenta, se ejerce presión sobre esta válvula y sobre esta válvula. ¿Por qué solo se abre esa y no se abre esta otra de acá? Si ambas están en una situación en donde la presión es mayor aquí que acá, o mayor aquí que acá. ¿Se entiende? Eso se supone que no tenía como red, por así decirlo, que impedían que la válvula se abriera como si fuese hacia. ¿Qué cosa era? Los pilares del primer, segundo y tercer. ¿Cómo se llama esa estructura? Músculo cuánto y las cuerdas cuánto. ¿No? Ya. Fíjense que estas válvulas en la parte inferior tienen una red de cuerdas que se llaman cuerdas tendíneas. ¿Les suena? Sí. Esta es la de primero, ¿cierto? La de primero. Tendíneas. Y abajo tienen un músculo que se llama el músculo papilar. Ese es el segundo. ¿Sí? En este caso, esta estructura no actúa como un mecanismo de contracción. Esto no se contrae ni empuja la válvula hacia abajo. Eso no lo hace. Lo que en realidad hace este sistema es impedir que la válvula pueda subir más arriba. Y por lo tanto impide la apertura retrógrada. Obviamente si un animal tiene una falla en sus cuerdas tendíneas, va a tener paso de la sangre del ventrículo hacia la aurícula, generándose lo que se conoce como un soplo. ¿Sí? ¿Por qué se llaman soplos? Por el ruido. Porque el ruido que hacen es, en vez de escucharse un en el corazón, se escucha tu. Listo. ¿Se entendió entonces? Sí. Desde el punto de vista histológico, recuerden que las aurículas están completamente separadas de los ventrículos en su composición orgánica muscular. El músculo es el mismo, músculo cardíaco estriado en esta zona, músculo cardíaco estriado en esta zona. Pero el músculo cardíaco de las aurículas forma un sincicio auricular que está en donde todas las células se unen entre sí a través de los discos intercalares. Si se acuerdan de histología, tienen que acordarse. Y en la parte de acá abajo, ¿cierto? Donde se encuentran los ventrículos, todas las células están conectadas entre sí, pero no con las aurículas. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque lógicamente el músculo cardíaco, cuando está en su composición así, ¿cierto? Va a permitir que el impulso o las señales eléctricas, los potenciales de acción, se muevan desde una célula hacia otra a través de estas comunicaciones o canales que existen entre ellas. Pero si esto ocurriera en esta zona, ¿cierto? Y se traspasara directamente hacia el ventrículo se comenzaría a contraer antes de lo que debería contraerse para dar el paso a la sangre en el corazón. Entonces tenemos contracción auricular separada siempre de la contracción ventricular. Y eso lo tienen que tener siempre presente porque en el electrocardiograma siempre vamos a ver la contracción de las aurículas separada de los ventrículos. Si no se ven separadas, tenemos una patología. ¿Estamos claros? Ya, entonces, desde el punto de vista del corazón, si ustedes le hicieran un fatality a un compañero, ¿cierto? Tomáramos a su compañero aquí y le hiciera así, y le saco el corazón, y lo tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué haría el corazón? Empieza a hacer así, ¿cierto? Si nunca lo han visto, les sugiero matar al perro de su casa y probarlo. ¿Ya? O podemos usar un ratoncito que había aquí, ¿cómo se llama? ¿El sushi? El suchito. Ya. Podemos, el corazón late solo. ¿Por qué late solo? Fíjense que si nosotros tomáramos el corazón de alguien y lo desarmáramos en una placa, se lo dije esto en histología el semestre pasado, el año pasado, y lo sacáramos en una placa y viéramos todas sus células, todas las células del corazón podrían hacer esto mismo, contraerse y distenderse de forma espontánea.
Todas las células tienen lo que se conoce como el automatismo cardíaco, que es la capacidad de poder contraerse ellas mismas. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno ve el corazón completo como estructura, solo una zona del corazón puede hacerlo de forma fisiológica. La zona del corazón que se puede contraer de forma natural, generando un impulso de forma espontánea, se llama el marcapasos, o también conocido como el nodo sinoauricular, SA. El nodo sinoauricular se encuentra justo abajo de la entrada de la vena cava superior. ¿Sí? En este nodo se genera el primer impulso nervioso. Este impulso nervioso viaja a través de las aurículas, contrayendo primero la aurícula derecha y segundo la aurícula izquierda. ¿Estamos claros? Viaja rápidamente a través de las fibras musculares, generando la contracción completa de las aurículas desde arriba hacia abajo. ¿Estamos claros? Pero viaja a través de una fibra de músculo cardíaco específico hacia una zona que se encuentra justo en el límite entre las aurículas y los ventrículos, que se llama nodo aurículo-ventricular o AB. ¿Ya? Como lo hace a través de unas fibras especiales, estas fibras especiales son más lentas. Y por lo tanto, el impulso eléctrico al alcanzar el nodo aurículo-ventricular se retrasa. Se hace más lento. ¿Por qué pasa eso? Porque así le dimos tiempo a las aurículas para poder contraerse e iniciar su relajación antes de que los ventrículos comiencen cualquier cosa. ¿Estamos claros? Una vez que alcanza el nodo aurículo-ventricular, la información va a pasar rápidamente por una red de conducción rápida que se encuentra en el centro del corazón, en el septum, que se llama el haz de His. ¿Sí? Este haz de His va a llegar hasta el ápice, que sería la punta del corazón. Y en el ápice va a comenzar a subir ahora por las paredes exteriores del corazón, generando, ¿cierto?, o utilizando lo que se conoce como la red de Purkinje. ¿Sí? A través que sube, ¿cierto?, por la red de Purkinje, comienza a contraer los ventrículos desde abajo hacia arriba, vaciando los ventrículos hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Están haciendo convivencia. Sí, ya me di cuenta. Ya. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Sí? Ya, entonces esto va a permitir que la contracción del corazón ocurra desde la zona del ápice hacia la zona superior en los ventrículos. Y en ese momento ya todas las aurículas han finalizado, ¿cierto?, su contracción y relajación. Desde el punto de vista neuronal o de potencial eléctrico, recuerden que partimos el semestre hablando de potencial eléctrico y esas cosas como. Esto funciona muy parecido a la neurona. En una primera etapa, cuando el corazón comienza a contraerse, se genera la entrada masiva de sodio. ¿Sí? Entra sodio a través de los canales de sodio y se comienza a llenar de sodio nuestra célula muscular. Si hiciéramos el gráfico del potencial de acción, ¿cierto?, en el tiempo, veríamos que está en el reposo y de repente, pum, tiene un super aumento que se llama despolarización. Se despolariza. ¿Sí? Rápidamente hasta arriba. Al llegar arriba, el sodio entró al músculo y por lo tanto el sodio comenzó a abrir los canales de DHP, ¿se acuerdan? Y con eso los RIR y se liberaba calcio, ¿o no? ¿El calcio qué carga tiene? Aquí debería venir una etapa que se llamaba repolarización, ¿se acuerdan? Pero aquí no va a ocurrir porque como está aumentando el calcio, está aumentando las cargas positivas. Por lo tanto, aun cuando se esté repolarizando, se mantiene siempre alto. ¿Por qué? Porque aun cuando se esté liberando potasio, todavía sigue aumentando el calcio. ¿Estamos claros? Y se contrarrestan. ¿Sí?
sigue subiendo, ya el calcio se liberó todo, ¿cierto? Y ya se empezó a guardar ahora el calcio dentro del retículo. Como el calcio comienza a disminuir, ahora yo sí puedo ver la repolarización por los canales de potasio. Y regreso hasta el umbral. Así se ve el potencial de acción de un músculo. ¿Sí? Es lo mismo que está escrito ahí en la diapositiva para que lo puedan estudiar así facilidad. Profe, o sea que no es como que siga subiendo, sino que se mantiene. Se mantiene. Porque el potasio está saliendo, pierde carga positiva por potasio, pero gana por el calcio. Ya. Entonces se mantiene. Y así es como se ve entonces. A eso se le llama despolarización la primera etapa. La segunda etapa, ese conchito, esa cañadita va a ser el inicio de la repolarización, pero inicia la fase de despolarización sostenida que finalmente termina con la repolarización del músculo cardíaco. Y esto es importante porque a diferencia de las neuronas, antes de que terminemos esta clase, porque esta es la diapositiva que les dije que iba a ser la última, si yo tengo una neurona aquí, así, ¿cierto? Y este es el potencial de acción. Normalmente las neuronas tienen su despolarización, repolarización e hiperpolarización, ¿cierto? Si ustedes terminan la despolarización y empieza la repolarización y le comienzan a poner un nuevo potencial de acción a esta neurona, desde aquí, o más o menos desde la mitad de aquí hacia acá, se puede volver a estimular un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? Porque hay suficientes iones todavía para poder generar un aumento, nuevamente, una despolarización sostenida. Lo que haría que nuestra neurona esté despolarizando constantemente sin parar, como pasa en las convulsiones, por ejemplo. Pero en el caso del corazón, si eso llegase a pasar, en la mitad de su despolarización, el corazón no tendría tiempo ni para relajarse y llenarse de sangre, ni para contraerse. Por lo tanto, el corazón no bombearía nada. Y si no bombea nada, el animal se nos muere. Por lo tanto, el corazón está protegido de los periodos que permiten una nueva contracción, ¿cierto? Por eso se dice que su periodo refractario, o sea, su periodo que no responde, es mucho más absoluto que lo que tienen las neuronas. ¿Ya? De esto es todo lo que teníamos que ver hoy, así que vayas a su casa y dejen Pero deben ser las palas de estudiar. ¿Qué pasó? Vaya a lograr un segundocito. Jugar por nada, en modo muy No,